Gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que nos ha bendecido por toda la eternidad en Cristo Jesús. Y es un privilegio que el Señor nos ha entregado para disfrutar su presencia cada día. Disfruta hoy todo lo que Dios te ha regalado, porque el tiempo no regresa. Disfruta al Dios Todopoderoso en el día de hoy. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020 y te damos la bienvenida para que hoy todos juntos entremos a la presencia del Señor por su gracia, por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a todos mis hermanos, a todos los amigos que conectan con nosotros en esta hora. Disfrutemos la santa y poderosa palabra del Señor. Hoy continuamos con la tercera entrega del tema discípulos que siguen a Cristo, basado en el Evangelio de Lucas capítulo 14. Vamos allá, por favor. El Evangelio de Lucas capítulo 14. Vamos a leer la palabra desde el verso 25. Lucas 14. Discípulos que siguen a Cristo. Para mí eso es muy serio, ser un discípulo que sigue a Jesús. Lucas 14, me acompañas sobre tus pies, por favor, para dar lectura a la santa y poderosa palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 14, desde el verso 25. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulos que siguen a Cristo. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a ti venimos, oh Dios, por tu gracia, porque la gracia se ha manifestado en la cruz, oh Dios, y hemos creído en el sacrificio del Hijo amado, y hemos abrazado al Hijo, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido por medio de la fe, y ahora por esta gracia, oh Dios, tú nos has salvado y has perdonado nuestros pecados, y estamos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ello. Ahora háblanos una vez más a través de tu santa palabra y ayúdanos a ser esos discípulos que siguen a Cristo según las Escrituras. Es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén. Discípulos que siguen a Cristo. Si vas a seguir a Cristo como su discípulo, su primera demanda es venir a Él. Eso vimos la semana pasada según su palabra en el verso 26, cuando el Señor dice: si alguno viene a mí. Hay que venir a Jesús para ser su discípulo, es lo primero. No podemos ser discípulos de Jesús si no venimos a Él. Digamos que nosotros ya cumplimos con el primer paso de venir a Jesús, de que nosotros hemos venido a Él. Vamos nosotros ahora a considerar que sí, que hemos cumplido con ese primer paso, ¿no? La pregunta sería si tú estás cumpliendo con las demandas que exige este primer paso. Porque es muy bueno yo decir que estoy en Cristo Jesús, pero sin cumplir con sus demandas. Según el verso 26, el Señor dice que si alguno viene a Él, si alguno viene a mí, como dice allí, y no aborrecen
según las Escrituras, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una demanda. Si tú vienes a Jesús, eso implica que tú te unes a Él en una relación íntima de discípulo y maestro. El maestro va adelante, el discípulo sigue a su maestro. Entonces, si tú has venido a Jesús, te has unido en una relación íntima con Él. Venir a Cristo Jesús es uno, abandonar y colocar en segundo lugar de importancia todo lo que es primero, según el verso 26. Venir a Cristo Jesús, por lo tanto, implica tres cosas fundamentales que todo aquel que dice que es discípulo de Cristo Jesús tiene necesariamente que cumplir. Según el verso 25, tiene que salirte de la multitud, porque estás en la multitud, y el que está en la multitud no cumple con las demandas de Cristo Jesús. Una vez tú vienes a Cristo, entonces tiene que abandonar la multitud necesariamente. Lo segundo es que según el verso 26, si vienes a Cristo, tiene que amar menos que a Jesús, a tu familia. Tiene que amarla menos, tiene que ponerla en un segundo lugar. Como hemos dicho otras veces, no puedes poner a tu familia, a Jesús aquí, y poner tu familia a la par con Él o por encima de Él. Tiene que ser en segundo lugar, por debajo, según lo que me dice el texto bíblico, aborrecer, amar menos. Y en tercer lugar, si vienes a Cristo Jesús, entonces tú tienes que amar menos que a Jesús, aún tu propia vida, me dice el verso 26, porque si no, Él dice que no puede ser su discípulo. No trate de cambiar eso, porque eso es palabra de Dios y eso no se puede negociar con nada ni con nadie. Las gloriosas demandas de Jesús, yo estoy seguro que desalientan a esos que dicen que son discípulos pero que son tibios. Estas demandas lamentablemente desalientan a los tibios de corazón, pero también desalientan a los que son religiosos. Así que si tú vas a seguir a Cristo Jesús como su discípulo, la primera demanda es que tú vengas a Él según sus exigencias, según sus demandas. Por lo tanto, recuérdate, que no se te olvide eso, que venir a Cristo Jesús, a un encuentro con Cristo para que Él te salve y perdone tus pecados, necesariamente tiene que salirte de la multitud, tiene que amar menos a los tuyos y tiene que amar menos aún a tu propia vida, menos que a Jesús, ¿no? Si no, Él te dice que no puede ser su discípulo. En segundo lugar, si tú vas a seguir a Cristo como su discípulo, Él te dice que debe tomar tu cruz cada día y tiene entonces ahora que seguirlo. Algunos, no sé por qué, quién le enseñó eso, quién le dijo eso, es suficiente tú recibir el título de cristiano por haber tenido un encuentro con Cristo y ahora tú dices que eres cristiano y lo dejas hasta ahí. Según este texto bíblico, lo que yo leo en el verso 27, una segunda demanda de aquellos que son discípulos de Cristo es que yo debo tomar mi cruz cada día y ahora debo de seguirlo. Si este es Cristo y yo tuve un encuentro con Él, yo vine, me puse aquí, ahora soy uno con Cristo. Pero a partir de allí, ahora, cuando Cristo va para allá, Él como mi maestro, yo entonces como su discípulo comienzo a seguirlo, comienzo a andar en pos de Él, ¿ya? Pero debo andar con mi cruz en pos de Él. Cristo va adelante como mi maestro y yo voy en pos de Él con mi cruz. Eso es lo que me dice el texto bíblico. Pero yo no sé qué es lo que pasa con el cristianismo que nos han enseñado. No sé qué es lo que pasa. Hay un costo para seguir a Cristo y tiene que ser a su manera, conforme a sus exigencias, conforme a sus demandas. Y esta es la segunda demanda para aquellos que ya se encontraron con Cristo, porque se supone que para tú llegar a este segundo paso, tú diste ya el primero. Ya cumpliste con el primero. Ahora el segundo paso es tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Si no, Él te dice que no puede ser su discípulo. Es lo que me dice el verso 27 al final. Si no, no puede ser mi discípulo. ¿Entiendes eso? Así que cuando hablamos del verso 27 de llevar tu propia cruz, es que tú te identifiques con Cristo en sus demandas, en lo que Él te plantea, lo que Él te exige. Él y solo Él tiene razón, y explicamos algunas cosas de la cruz la semana pasada. Si nosotros ya hemos venido a Él, entonces nosotros ya tomamos nuestra cruz, porque junto con la salvación viene la cruz. ¿Se entiende eso? Junto con la salvación viene
La cruz, por eso que él te dice en el verso 27, y el que no lleva su cruz, fíjate que eso es posesivo, su cruz, o sea, una cruz tuya. Ok, no es una cruz literal de que tú ahora vas a buscar 2 trozos de madera y vas a hacer una cruz y vas a andar por la calle ahora como un peregrino y con una cruz. No, eso no es lo que está diciendo, es algo figurado. Pero debes tomar tu cruz todos los días para tú seguir a Cristo. Entonces, si ya tomamos esa cruz porque hemos venido a Cristo, ahora nos toca seguirlo con la cruz. A Cristo se le sigue con la cruz. Tú no puedes seguir a Cristo y dejar tu cruz, porque cada día que tienes que andar con ella siguiendo a tu maestro. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo? Eso es tú tomar tu cruz cada día. Y a medida que tú vas avanzando con Él, caminando en pos de Él, uniéndote a Él en el trabajo que Él está haciendo en este mundo cada día, y tú como su discípulo lo vas siguiendo, tú debes entender que aunque algunos no entiendan lo que está pasando en tu vida, aunque algunos no disciernan lo que está pasando en tu vida, tú estás caminando en pos de tu maestro con una cruz todos los días de tu vida de que tú te levantas. Entonces, como algunos no van a entender eso, algunos no lo van a discernir, ellos te van a decir religioso, legalista, fundamentalista, enemigo del Estado, anarquista, fanático, loco, sectario. Te van a vocear muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces tú vas a seguir todo el tiempo y vas a decir como Cristo de la cruz: Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que me están diciendo. Padre, perdónalos y ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarlo, Padre, porque ellos no entienden por qué yo sigo a Jesús. Yo no sigo a los hombres, yo no los sigo a ellos, yo sigo a Jesús. La pregunta sería si tú estás siguiendo a Jesús de esta manera. Si es así, que estás siguiendo a Jesús. Vamos a suponer que sí, que tú estás cumpliendo con esto, ¿no? La pregunta entonces sería, si tú ya cumpliste con el primer paso, con la primera demanda de venir a Cristo y vivir ahora conforme a sus exigencias, poniendo en segundo lugar todo. Ahora, entonces, en el segundo paso, la segunda demanda para yo ser un verdadero discípulo de Cristo, entonces yo tomo mi cruz y yo comienzo a seguirlo. Ahora yo tengo que preguntarme si yo estoy siguiendo a Jesús de verdad y cómo lo estoy haciendo, de qué manera. Porque se supone que si tú eres discípulo de Cristo, tú lo estás siguiendo. Eso es lo que se supone, como dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Eso dice el bendito y glorioso Señor. Entonces yo necesito estar claro en mi convicción bíblica de que yo estoy siguiendo a Jesús. La pregunta sería si yo estoy siguiendo a Jesús de lejos o de cerca. ¿Cómo yo estoy siguiendo a Jesús? ¿De lejos o de cerca? Debo estar claro en eso, de cómo yo estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy suponiendo que ya cumplimos con el primer paso y esas demandas. Yo estoy suponiendo que nosotros ahora hemos tomado nuestra cruz y estamos siguiendo al Maestro. La pregunta sería, ¿cómo lo estoy siguiendo? ¿Si de cerca o de lejos? ¿Cuál es mi forma, no? ¿Para qué yo estoy siguiendo a Jesús? Algunos, lamentablemente, estamos siguiendo a Jesús de lejos. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, su verso 54, me dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Oiga, como aquel hombre llamado Pedro estaba siguiendo a su maestro. Oiga, cómo lo estaba siguiendo. Me dice Marcos 14:54 que Pedro, oiga bien, Pedro, el más intrépido de sus discípulos, el más osado, me dice allí que estaba siguiendo a Jesús de lejos. Entonces algunos lo siguen de lejos. Entonces usted ve algunos que dicen que son de Cristo, pero usted siempre lo ve lejos. Están siguiendo a Cristo de lejos. Porque bueno, lamentablemente algunos se sienten avergonzados. El caso de Pedro en ese contexto, Pedro tenía miedo, tenía temor, no quería que lo descubrieran como discípulo de Cristo. Entonces algunos hoy en día se sienten así, otros se sienten avergonzados de que se descubra que ellos siguen a Jesús. Por eso es que hay muchos que le dicen cristianos de la secreta, porque tienen miedo, tienen vergüenza que le descubran que son de Cristo. Le da miedo que la gente en su entorno, en su cultura, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, descubran que es un discípulo de Cristo. Entonces le da vergüenza, le da temor, y eso no debería de ser. Y me descubrieron que son cristianos. No debería de ser. ¿Cómo que son cristianos de la secreta? Eso no debe existir. Quieren seguir a Cristo de lejos, donde nadie los vea. Y cuando son descubiertos que son discípulos de Cristo, entonces corren como si estuvieran desnudos a causa de su vergüenza.
Y eso le pasó a los primeros discípulos. Ellos abandonaron a Jesús y estaban de lejos, comenzando con el apóstol Pedro. Hay algunos también que lo seguimos por emoción. Estoy hablando ahora de los que siguen a Cristo según el verso 27. Porque el verso 27 me dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso dice el Señor. Si no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces algunos lo seguimos por emoción. Según Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Emocionado le dijo eso al Señor. Así le dijo un escriba, pero no era seguidor de Cristo. Solo que se emocionó y lo dijo. Usted no oye cristianos en la iglesia que prometen mucho que van a hacer. No, yo a partir de mañana, tú verás, sí, usted verá, oye, varón, ore por mí, usted verá que yo, sí, varón, sí, no, Hay un cristianismo que vive por emoción, que dicen que sí, pero nunca no. Nunca siguen a Cristo. Lamentablemente hay muchos que siguen a Jesús por emoción. ¿Cómo lo hacen muchos hoy? Con esta emoción. Bueno, algunos vieron un mover de Cristo en su vida donde el Señor hizo algún milagro. Como el Señor hizo un milagro en su vida, entonces la emoción me embarga y comienzo a asistir tal vez a la iglesia. He conocido a muchos así, que Dios le hace un milagro y de repente tú lo ves en la iglesia 2 o 3 domingos. Pero ya después de ahí se desvanecen, parecen una estrella fugaz. O tal vez el Señor suplió una necesidad en mi vida y yo prometí ese día seguirle. Yo prometí ese día que yo me iba a comprometer con Él, iba a haber compromiso y que yo iba a asumir un compromiso con Él. ¿Por qué? Porque el Señor suplió una necesidad. Hubo algo glorioso que el Señor hizo. Y eso me hace seguirlo por emoción, pero eso dura poco tiempo, eso no dura mucho. Cristo demanda de nosotros un compromiso, una demanda, una lealtad. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, como dice la palabra del Señor, solo por una emoción, cuando la emoción se termina, el compromiso también se termina. Eso es lo que pasa con los que siguen a Jesús por emoción. Desde que pasa la emoción, bueno, pues abandonan ese compromiso que dijeron que tenían con Cristo Jesús, lamentablemente. Miren, no es malo emocionarse, no es malo emocionarse. No es malo emocionarse por las cosas que Dios hace en nuestra vida. Creo que nosotros somos seres emocionales. Dios nos hizo así, con ese ánimo, esa pasión de que nos emocionemos cuando vienen los eventos a nuestras vidas, ¿no? Y si no lo hiciéramos así, entonces no seríamos seres creados por Dios, no seríamos seres humanos. Lo malo es que solo vivimos en la emoción y no nos comprometemos a mantener una vida cristiana a largo plazo. Somos sencillamente discípulos que siguen a Cristo por emoción, pero no somos verdaderos en ese sentido. Algunos hay otro grupo ahí que seguimos a Cristo por conveniencia. Según Juan 6:25 dice la palabra que hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ese es un grupo de la multitud. Y respondió Jesús según el verso 26 de Juan capítulo 6. Le dijo: de cierto, os digo, que me buscáis. Oye lo que Jesús dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ustedes entienden por qué estaban buscando esa gente a Jesús? Por conveniencia. Por conveniencia. Jesús los había alimentado. Y como Jesús los había alimentado, ahora ellos, me dice la palabra de Dios, estaban afanosamente buscando a Jesús. Y cuando le encontraron, Jesús, ¿y cuándo llegaste aquí, Rabí? Y Jesús le respondió: ustedes me están buscando, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el Señor le dio un mandato: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Algunos lo siguen por conveniencia, y yo creo que todos nosotros los seres humanos en esta tierra tenemos necesidades, pero cuando la necesidad se vuelve el centro de nuestras vidas, entonces Cristo ya no lo es.
Cuando alguien sigue a Cristo por una conveniencia, por una necesidad, entonces Cristo no es tu centro es tu necesidad, y tú ahora sigues a Cristo por tu necesidad, por tu conveniencia. ¿Por qué? Porque Él te suplió algo y tú quieres que Él te siga supliendo cosas. Entonces lo vamos a seguir así por conveniencia y vamos a caer en un gravísimo problema. Mucha gente hoy en día está siguiendo a Jesús solo para que los sane, solo para que los alimente, solo para que los cuide, solo para que los prospere económicamente, entre otras muchas cosas. Hay un sinnúmero de mensajes que cuando uno ve en las redes, es una cosa terrible y mala. En estos días había una mujer allí que dijo que ella era un apóstol y que estaba mandando a la gente al infierno si no hacían lo que ella estaba diciendo. Y que ella tiene el poder de mandar a la gente para el infierno o para el cielo. Otra está diciendo que por qué los cristianos no prosperan, que todos los cristianos tienen que ser multimillonarios, porque si no son de mal testimonio para la familia. Y un sinnúmero de cosas que la Biblia no enseña. Muchos quieren seguir a Jesús por sus necesidades. ¿Por qué? Bueno, porque quieren seguir a Jesús para que Jesús los sane, para que Jesús los alimente, para que los cuide, para que los prospere económicamente, entre otras muchas cosas. La pregunta sería si tú lo estás siguiendo así, por conveniencia tuya. Entonces Jesús no es tu centro, no es el primer lugar. La mayoría no están siguiendo a Jesús como Él dice. A Jesús se le sigue por amor. A Jesús se le sigue para darle gloria a Él como el Dios que Él es. ¿Se entiende eso? Entonces tú no puedes seguir a Jesús por tu conveniencia. Es por amor y para glorificarle a Él, por someterte a Él y obedecerle a Él todo el tiempo. Recordemos siempre y vivamos bajo el principio bíblico de Mateo 6:33 y no lo que dice el versículo 32. Mateo capítulo 6, verso 32 dice lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate que Dios conoce nuestras necesidades, pero ahí dice claramente en el verso 32 que los gentiles son los que buscan las necesidades. Entonces su centro, su número uno, lo principal, no es Jesucristo en su vida, son sus necesidades. Y esto es lo que dice el verso 32. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora dice el 33: mas vosotros, los que sois discípulos de Cristo, dice allí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué me está diciendo entonces? Que yo tengo que aprender a priorizar. Si yo me acerco a Jesús para buscarlo a Él, no para buscar lo que Él me va a dar, no para buscar las bendiciones que Él tiene, no poner eso en primer lugar. No es así que se busca a Jesús. Dios es quien suple nuestras necesidades. Así que acerquémonos confiadamente a Él, hagamos lo que Él nos dice y esperemos en Él fielmente. Pero no vayamos a buscarlo a Él por las necesidades nuestras, por conveniencia. No, así no se hace. Hay otro que seguimos a Cristo por llamado y por convicción. Y esto sí me encanta. Si tú vas a seguir a Cristo, tiene que ser porque Él te llamó a seguirlo, porque de hecho la salvación es un llamado: ven, sígueme, y tiene que hacerlo por convicción. De esta manera, como dice claramente el verso 26 y el verso 27. Si vas a seguir a Cristo, tiene que ser un llamado por convicción. Es mi anhelo estar en este grupo y que usted también lo esté. Él me llamó y lo sigo por convicción. Y cada uno de nosotros tiene que decir eso: Cristo me llamó y lo sigo por convicción. Cristo me llamó y lo sigo por convicción. Ahí es donde debemos nosotros ponernos. Cristo me llamó y lo sigo por convicción. Si lo hace de otra manera, entonces no está siguiendo a Cristo correctamente. Porque el Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 26 y verso 27 nos establece las reglas de cómo nosotros vamos a seguir a Jesús como nuestro maestro y nosotros como sus discípulos. Lo vamos a seguir por un llamado y por convicción en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos claros en eso? Este mensaje continuará. Así que en conclusión, según el verso 26, si nosotros hemos venido a Jesús, ahora vayamos en pos de Jesús. El verso 26 me dice: ven a Jesús, ven a Jesús. Pero el 27 me dice que ahora yo siga a Jesús. Si vengo a Jesús, ahora debo ir en pos de Jesús a seguirlo. Algunos se quedan en el primer paso. Ese cristianismo es incorrecto. Hay que hacerlo a la manera del Señor. Cuando nosotros vamos en pos de Jesús, recordando que nos acompañará una cruz, que la adquirimos en la salvación, que Cristo nos la da
con la salvación. Eso viene dentro de ese paquete. Llevemos nuestra cruz con gozo y alegría para la gloria de Dios. Aguantemos con paciencia las aflicciones. Aguantemos con paciencia los dolores o los desengaños en este mundo. Aguantémoslo y sigamos a Jesús sin lluvia y con lluvia. Sigamos a Jesús como discípulos de Cristo, que aborrecemos de verdad nuestra propia vida, que amamos menos esa propia vida que tenemos, amamos menos todo lo que sea que haya en este mundo, incluye nuestros familiares, lo amamos menos que a Jesús, y seamos entonces leales a Él, seamos discípulos verdaderos, porque lo seguimos por llamado y por convicción. Amén. Cierra tus ojos y oramos a Jesús. Primero por salvación, porque yo creo que muchos necesitan salir de la multitud para tener un encuentro personal con Cristo. Un encuentro con Cristo que seguimos creyendo que es transformador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Un encuentro con Cristo transforma, ven a Él. Tú que estás ahí y todavía no te has encontrado con Cristo porque no has venido a Él. Una cosa es tú decir que tú eres de Cristo, otra cosa es que tú vengas a Cristo. Tienen que haber señales de eso. Estoy seguro que ese encuentro con Él será transformador. Ven a Cristo. Amén. Y a mis amados hermanos, cada uno de nosotros debe tomar ciertas decisiones y decir: yo esto lo viviré desde hoy. Ya vine a Jesús, entonces dejaré cosas. Dejaré todo aquello que yo amo más que a Jesús. Vine a Jesús implica dejar cosas. No puedes venir a Jesús y seguir en las mismas cosas. Si viniste a Jesús, tienes que dejar cosas. Lo segundo es que ahora yo tengo que ir en pos de Jesús y ahora yo voy a llevar una cruz. Quiero algo. Cuando yo vengo a Cristo, Él me salva y ahora lo voy a seguir, yo quiero algo, quiero una cruz. Ahora soy un discípulo de Cristo. Ahora yo aborrezco mi propia vida, la amo menos que a Jesús. Y aún yo estoy dispuesto a sufrir la muerte por lealtad a Él. Es que yo quiero ser un discípulo verdadero. Y un discípulo que sigue a Cristo tiene que ser conforme a estas demandas. Jesús es mi Señor. Yo solamente soy su siervo. En una palabra, no hay nada que sea más importante que Jesús en mi vida. Y así entonces yo viviré, yo lo seguiré, yo lo adoraré y yo le serviré en el nombre de Jesús para siempre. Amén. Esa es la decisión de todo discípulo de Cristo. Reconocer que Cristo es su Señor y que yo solamente soy su siervo. Y que nada hay más importante en esta vida para mí que Jesús. Todo está por debajo de Jesús, todo en segundo lugar. Y así entonces yo voy a vivir, lo voy a seguir, lo voy a adorar y le voy a servir en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu ser quien eres. Gracias por tu ser Dios. Gracias por tu bendecirnos en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir con estas cosas, porque esto es para gloria tuya y para bendición de nuestras vidas y para nosotros glorificarte, y donde hay otras personas que todavía no han conocido de Cristo, ellos puedan ver nuestro testimonio y ellos también, conforme a tu llamado, tengan un encuentro contigo y ahora ellos también te sigan y sean tus discípulos para la gloria tuya. Ayúdanos a vivir como discípulos que hacemos discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga en gran manera y gloria a Cristo.